primer lugar, quería agradecer la asistencia a todos y a todas y comentar un poco para las personas que no habéis asistido nunca o es la primera vez que venís, que bueno, que esto es un acto que se organiza desde IZAR, desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, y bueno, lo hacemos aquí en el Ateneo La Morrallita en una serie de actos que vamos organizando durante todo el curso escolar. Normalmente hacemos una programación de actos por trimestre, donde intentamos sobre todo tratar pues, cuestiones de la situación política actual, como es el caso del acto de hoy, un poco con el objetivo de poder pues, bueno, reflexionar o debatir un poco colectivamente sobre alguna temática como la que nos trae aquí ahora, y sobre todo con el objetivo de poder tratar o sacar conclusiones y tareas para lo que es la intervención política diaria. Concretamente, este es el primer acto que estamos organizando en este trimestre y, bueno, como todos sabéis, pues hemos querido hacer un acto que tiene por título No a la agresión imperialista en Venezuela, fuera yanqui de América Latina, de Rota y de Morón, y bueno, precisamente pues queríamos tratar un poco tanto la situación política de Venezuela en los últimos meses, como sobre todo la situación política internacional, en un contexto como el que todos sabemos, donde estamos viviendo pues bueno, un enfrentamiento precisamente entre bloques imperialistas, al final por un control tanto de los mercados como de los recursos estratégicos, y como dentro de todo este contexto de situación política pues venimos viendo un poco una serie de discursos que nos hablan mucho pues, del rearme como la única salida o la única vía o el único horizonte posible. Concretamente en este acto vamos a tener dos intervenciones de dos compañeros que son militantes de IZAR, después daremos paso al debate y ya pues finalmente luego pues, podremos tomarnos unas cervezas con algunas tapas para continuar un poco con todo el debate. Va a empezar el compañero Rubén hablando un poco, partiendo un poco de la situación política y de todo el contexto de Venezuela desde el 3 de enero, donde se sufrió el ataque por parte de Estados Unidos y el secuestro del presidente Maduro, un poco partiendo de toda esta situación de Venezuela, pues hablar al final de cómo realmente tanto la cuestión imperialista como el acabar con el sistema capitalista pues es algo que está totalmente pues enlazado. Y posteriormente pues el compañero Antonio nos va a hablar un poco también de todo bueno, pues ese reparto de fuerzas antiimperialistas en este contexto un poco pues tanto de crisis energética como de... que se ha caído. Bueno, como decía, creo que me escucháis, el compañero nos hablará un poco también de todo el reparto de fuerzas imperialistas que hay, como también en el contexto un poco que hay, tanto de crisis energética como de recursos, toda esa cuestión está precisamente pues, condicionando toda esa ofensiva imperialista que estamos viviendo y al final cuál es el papel también que está teniendo pues, tanto la Unión Europea como el Estado español en todo este contexto y cómo al final pues, bueno, la necesidad de movilizarnos precisamente ante todo este panorama de guerra que nos están poniendo. Y bueno, simplemente antes de darle paso a los compañeros, vamos a pasar esta hoja de contactos, ¿vale? Para que todas las personas que queráis podáis apuntaros, tanto ya sea con el teléfono o con el correo electrónico, y así podáis estar informados un poco de los actos que hacemos, ¿vale? Y bueno, simplemente también en las sillas, pues comentar, ya que estamos, aprovecho y recuerdo la programación de actos que tenemos precisamente para este trimestre, donde, bueno, el siguiente acto que vamos a hacer es un acto un poco enfocado dentro de una línea que hacemos de actos un poco más culturales, y va a estar un poco, pues bueno, tratando, ya que estamos en el mes de febrero, hablando un poco del carnaval, precisamente al final como una expresión de arte de la clase trabajadora, donde también analiza pues, a través de las letras pues, la situación política o los problemas que vive. Y luego en marzo, el 20 de marzo, precisamente a las 7 de la tarde, queremos hacer un acto, ya que este 2026 se cumple el 50 aniversario de lo que fue el asesinato y la matanza de los obreros de Vitoria, y bueno, queríamos hacer un acto que homenajeara precisamente a los obreros que fueron allí asesinados. Vamos a contar además también con un trabajador, con un obrero que estuvo allí y que fue uno de los heridos de bala en ese contexto, y bueno, que también nos permite hablar al final pues, del movimiento obrero en la transición y todos los discursos de farsa un poco que nos vendieron. Y bueno, sin más, por ahí se estará pasando la hoja para que os dejéis los contactos y demás. También tenemos, aprovecho para cuña publicitaria, por ahí hay una mesa donde podéis ver tanto cuadernillos como la revista que sacamos mensualmente, y bueno, que si queréis comprar alguno de los materiales, pues luego al final del acto pues nos vemos. Y nada, ya sin más, pues doy paso al compañero Rubén que va a empezar. Vale, pues... Listo, ¿no?
Vale, no, lo mismo que plantea la compañera, gracias por la asistencia, porque en realidad venir hoy a un acto de estas características, un acto de resistencia heroica con la que está cayendo. No, a ver, la idea de mi intervención, o por lo menos yo como me lo planteaba, es precisamente eso, es decir, evidentemente partiendo de la situación de lo que fue la agresión, y lo que está siendo la agresión imperialista, evidentemente, por parte de los Estados Unidos a Venezuela, tratar de reflexionar un poco de manera conjunta sobre el hecho de que en verdad, quiero decir, puede parecer muy evidente, pero el tratar de explicar con datos que en verdad luchar contra el imperialismo, que lo que nos conduce concretamente hacia enfrentamientos y guerra económica por el reparto del mundo y por el reparto de los territorios, por así decirlo, pues la realidad es que eso es consecuencia directa del sistema capitalista. Y que en verdad, si no hay una opción clara y una claridad sobre eso, de decir que hay que luchar en verdad contra el sistema capitalista, pues al final estamos condenados a que se repita lo que ha ocurrido durante el siglo XX. Es decir, evidentemente, pues conflictos interimperialistas que desembocan en guerras mundiales, con evidentemente la pequeña diferencia que ahora estamos ya en la era atómica y con lo que eso conlleva. Entonces, tratar de reflexionar un poco sobre todo eso y tratar de explicar el por qué hay esa conexión entre el capitalismo y el imperialismo de manera inevitable. Es decir, que una cosa conduce forzosamente a la otra. Bueno, partiendo precisamente de la cuestión de Venezuela, el pasado 3 de enero, ¿no? Todo el mundo lo pudo ver, el inicio de año, con el secuestro, ¿no? Por parte de los Estados Unidos, pues al presidente Nicolás Maduro y a Cilia Flores, asesinando de paso también a más de 80 personas, ¿no? En la operación que llamaban Lanza del Sur. Eso es algo que se veía venir, porque en realidad llevábamos ya meses, ¿no? Donde en aguas internacionales concretamente pues se atacaba a buques, supuestamente narcolanchas, donde al menos, y es interesante también plantearlo, desde el verano del 2025 se hace una estimación de unas 119 muertes. Y los dos últimos me parece que de hace una semana y algo, del 5 de febrero, ¿no? Desde el secuestro, bueno, pues sabemos que están en la cárcel en una de las cárceles de Brooklyn, allí en los Estados Unidos. Están esperando juicio por los siguientes cargos, ¿no? La cuestión del narcotráfico, el narcoterrorismo, el tráfico de cocaína y el delito de posesión de armas, ¿no? Nosotros lo decimos alto y claro, y veréis que evidentemente tenemos muchas divergencias con el gobierno venezolano, pero de manera clara, y queremos aprovechar el acto evidentemente para decirlo, que exigimos la libertad inmediata de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, de la misma manera que evidentemente denunciamos la agresión imperialista de los Estados Unidos a Venezuela. Pero aparte de todo lo que nos han podido contar durante meses, de que era un narcoestado, del narcotráfico y demás, a los pocos días y a las pocas semanas ha quedado muy claro el verdadero objeto de esa agresión imperialista por parte de Trump. Y lo ha ido diciendo de manera muy clara hasta él, es decir, que no se ha escondido, ¿no? En la famosa esta rueda de prensa donde habla no sé cuántas veces de petróleo, pero luego hablando ya en términos muy brutos, ¿no? De nosotros estamos ahí e intervenimos para tener acceso a todo. Es decir, ya no es la cuestión simplemente del petróleo, es de poder meter sus multinacionales allí para evidentemente sacar jugosos beneficios, sino es poder determinar sobre todo con respecto a la cuestión de Venezuela y evidentemente con el objeto de producir a mansalva petróleo, porque para ello está desaprovechado y su objetivo era aumentar la producción de un 30%, ¿no? Y luego hay otro elemento, que es reducir evidentemente la influencia de otras potencias imperialistas con las que se comerciaba, como puede ser, por ejemplo, China. Un mes después de eso, podemos decir de manera clara que los Estados Unidos y Trump han logrado en realidad su objetivo y están logrando su objetivo, en primer lugar porque han reducido en la práctica la influencia de otros estados imperialistas. Ahí han jugado y están jugando con la cuestión de Ucrania, evidentemente, con respecto a Rusia,
y ya hay elementos que plantean de manera muy clara que China está logrando tener menores relaciones ya con Venezuela, ¿no? Y luego el otro elemento, evidentemente, pues es ese querer acapararlo todo, decidir sobre todo dentro de lo que es Venezuela, pues lo ha conseguido. Y no le ha hecho falta, en verdad, llegar a ningún tipo de acuerdo con la oposición, ni representada por María Corina Machado, ¿no? Sino que en realidad lo ha hecho optando primero por el gobierno bolivariano y le ha salido bien. Es decir, que hay nada más que ver lo que ha sido concretamente el acuerdo al que han llegado con la ley de hidrocarburos para darnos cuenta, aprobada recientemente por unanimidad en la Asamblea Nacional Venezolana, y alabada, por cierto, por Estados Unidos, ¿no? En palabras de Marco Rubio, hablaba y decía que las autoridades locales merecen cierto reconocimiento, han aprobado una nueva ley de hidrocarburos que básicamente elimina muchas de las restricciones de la era Chávez en la inversión privada en la industria petrolera, ¿no? Veamos realmente cuáles son los puntos fundamentales de esa ley de hidrocarburos, ¿no? Que es un negocio redondo para los Estados Unidos. Evidentemente lo que plantea es controlar la venta del crudo, eso ya lo habíamos entendido, ¿no? A través de las multinacionales que ellos mismos vayan designando. De paso, prohibiendo la venta a Cuba o aumentando concretamente el coste de la compra a otros países como puede ser, por ejemplo, China. Hace ya también una semana donde se ha salido la noticia que ya crudo ha ido, petróleo concretamente, ya se está vendiendo y se está llevando a Israel. Luego, el negocio redondo, ¿por qué? Pues porque el dinero de la venta en realidad va a una cuenta en Qatar controlada por los Estados Unidos y el gobierno venezolano además tiene que presentar un presupuesto mensual para explicar en qué se va a gastar el dinero. Y Estados Unidos, evidentemente, chequear, dar el visto bueno. Y luego parte de ese dinero ya están planteando que evidentemente pues tienen que comprar productos americanos, ¿no? Entonces, por mucho que la presidenta esta Delcy Rodríguez, nueva, ¿no? Plantee que, y hable ahora de una cooperación y quiera maquillar un poco las nuevas relaciones que hay con Estados Unidos, diciendo incluso y justificando que históricamente hay muchos vínculos entre los Estados Unidos y Venezuela, la realidad es totalmente diferente, y es que a día de hoy hay una sumisión semicolonial por parte de Venezuela hacia los Estados Unidos. Y no solamente porque haya multinacionales que estén entrando para el negocio ya del petróleo, sino porque precisamente es el decidir ese sobre todo, que ya hay claramente por parte de los Estados Unidos. Porque en realidad la cuestión de las multinacionales también, y yo creo, voy a hacer un pequeño inciso y es importante plantearlo, de las multinacionales con presencia dentro de Venezuela no es algo nuevo. En realidad es algo que ya existía, inclusive durante el periodo de Chávez, donde en realidad el funcionamiento que había era una empresa mixta, donde la empresa pública esta de petróleo, ¿no? La PDVSA, tenía más del 50%, pero donde en realidad pues, había toda una serie de multinacionales que han ido haciendo su negocio y con jugosos beneficios, sin ningún tipo de problema, durante todos estos años, ¿no? Ya en el 2006, para que os hagáis una idea, quiere decir que Chávez muere en el 2013, más del 35% de la producción petrolera en Venezuela estaba en manos de esas empresas mixtas, en asociación con transnacionales como Chevron, que es de Estados Unidos, Shell de Gran Bretaña, Total de Francia, Eni de Italia, Repsol, que la conocemos, China National Petroleum, o como se diga. Pero si nos vamos al gas, pues 3/4 de lo mismo. En esos años, la explotación a las transnacionales, era casi completa, ¿no? Y todo casi en manos ya de Chevron, ¿no? En el carbón, 3/4 de lo mismo, en el aluminio, mientras que en el sector bancario estaba totalmente y está dominado por parte del capital extranjero, ¿no? Eso es importante plantearlo para todos los que han tratado de plantear durante tiempo que en realidad aquello era casi el socialismo, ¿no? En una constitución que permite, sin ningún tipo de problema, donde viene registrado la cuestión del derecho a la propiedad privada, evidentemente, ¿no? Entonces, lo hemos dicho antes, el movimiento de los Estados Unidos, ¿no? Ese acceso a todo y ese objetivo de reducir la influencia de sus competidores es lo que ha llevado también ahora a un nuevo movimiento, ¿no? Digo, nuevo después de la cuestión de Venezuela, dentro de lo que es esa estrategia planteada de control del hemisferio occidental y demás, que ha sido el movimiento hacia Groenlandia, ¿no?
Eso luego comentará más en detalle Antonio. Pero aquí lo importante concretamente es ver que aquí ha habido una novedad, que es la cuestión de un territorio controlado por la Unión Europea, ¿no? Y ahí de pronto todo el mundo se ha puesto muy nervioso. Y hemos visto cómo nuestros propios estados, la Unión Europea y nuestros propios gobiernos, concretamente del Estado español, por ejemplo, todo el mundo se ha puesto nervioso, hablando incluso algunos de nuevo imperialismo, Macron haciendo declaraciones, donde primero hablaba de China, pero luego, viendo lo que estaba pasando, tenía también que hacer referencia, evidentemente, a Estados Unidos, y más cuando lo había tratado, y lo viste yo creo en los medios de comunicación, como si fuera un pelele, y luego mucho hablando de la cuestión del vasallaje, ¿no? Pero en realidad, claro, ¿por qué reaccionan de esa forma los diferentes gobiernos de la Unión Europea y los dirigentes de la Unión Europea? Pues porque se han visto ninguneados y porque en realidad y sobre todo sus intereses capitalistas propios andaban en peligro, ¿no? Y eso lo estamos viendo también con el conflicto ucraniano y evidentemente con el interés que hay entre Rusia y los Estados Unidos de ponerse de acuerdo para todo lo que tiene que ver con las tierras raras, ¿no? Entonces, aquí cuidado, ¿no? Porque en el escenario en el que nos encontramos de pronto, el peligro que hay es precisamente caer en la trampa del repliegue, ¿no? Hacia nuestro propio imperialismo, como si hubiera un imperialismo más bueno y un imperialismo más malo, y que por lo tanto la salida que nos plantean estos gobiernos europeos fuese la única salida posible, que es la de, en realidad, al final defender sus propios intereses capitalistas, sin decirlo de esa manera, pero sí planteando claramente que hace falta tener una autonomía político-militar de la Unión Europea, ¿no? Y el problema fundamental es que en esa trampa están contribuyendo en realidad todas las organizaciones de la izquierda del PSOE. Es decir, que lo que nos encontramos a día de hoy es toda una serie de intervenciones durante este último mes y medio, desde Sumar, el Partido Comunista y demás, donde plantean claramente la cuestión de la necesidad de tener una autonomía militar de la Unión Europea para hacerle frente, en realidad, a los intereses imperialistas de los Estados Unidos que pueden atacar Groenlandia o mañana cualquiera sabe qué. Sumar con sus ministros han hecho un montón de declaraciones en ese sentido. El propio PC, ¿no? Cuando hablaba el Enrique Santiago de que había que salirse de la OTAN, en ese momento era un poco lo que se aprovechaba para plantear eso, pero claro, para decir que hay que montar en verdad una OTAN propia sin los Estados Unidos con la Unión Europea, el Enrique Santiago planteaba hasta salirse de la OTAN para proteger a España. España, ¿qué intereses son los España, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bueno, y luego la mención aparte a analizar un poco la situación y el discurso que ha tenido Podemos, que ha tratado de radicalizar su postura, ¿no? Y plantear claramente la cuestión de la salida de la OTAN, pero en realidad en ningún momento en su discurso sin entrar ni asumir en el problema de fondo, que es lo que yo quiero tratar de plantear en mi conclusión, que es la cuestión de que en verdad el capitalismo es el responsable del imperialismo y que por tanto en verdad es el responsable de la guerra y que no es posible acabar con el imperialismo y con la guerra sin, evidentemente, la cuestión de la lucha contra el capitalismo, ¿no? Y además sin ningún tipo de credibilidad, porque en realidad cuando esta formación concretamente política habla de salirse de la OTAN o de crítica a lo que sería a día de hoy la izquierda del PSOE que está gobernando, pues lo que nos damos cuenta es que en verdad todos esos giros que está pegando a día de hoy, como muy radicalizados y demás, es puramente una cuestión electoral y para sacar réditos electorales, ¿no? Lo vimos ya en su día cuando decían concretamente, o ahora cuando dicen que no hay que gobernar con el PSOE, que ser concretamente muleta del PSOE es una locura, cuando ellos lo fueron. Los mismos que denuncian a día de hoy la cuestión del aumento del gasto militar son los que la iniciaron, ¿no? Con más de 7.000 millones de euros entre 2020 y 2023, con un aumento del 45%. Y todo eso tratando de justificar en aquel momento, cuando estaban en el gobierno, que tragaban todos esos sapos, por así decirlo, para mejorar un montón de cuestiones como la vivienda, como el reparto de la riqueza con una supuesta ley fiscal o para derogar leyes represoras como la ley Mordaza. Y a día de hoy, evidentemente, vemos lo que todo eso ha supuesto, ¿no? Y en realidad, cuando hablan hoy en día de salirse de la OTAN, pues también es un elemento muy, por su parte concretamente, propagandística y evidentemente que si analizamos un poco lo que ha sido el recorrido de Podemos desde su creación en el 2014, donde para la elección europea se hablaba claramente de salirse de la OTAN, allá a partir del 2015, cuando empezó concretamente a jugar dentro de lo que era el patio de los mayores, para entendernos, en las elecciones concretamente estatales,
empezó a plantear ya que había que convivir, por así decirlo, con la OTAN, pero ir tendiendo hacia lo que era una reconfiguración de una autonomía militar, política, a nivel de la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto, teniendo al final, desde 2015 hasta 2019, cuando llega al gobierno, exactamente el mismo debate, o sea, perdón, la misma orientación y el mismo discurso que Sumar o que Izquierda Unida a día de hoy, ¿no? Entonces, claro, llegado este momento, el peligro el panorama con el que nos encontramos es precisamente este. Es decir, que en verdad tenemos un panorama donde, por un lado, vemos cómo hay cada vez más agresión imperialista y un peligro real de conflictos armados, ya no solamente una guerra económica, sino ya con conflictos armados de manera clara. Y por otro lado, la respuesta que trata de dar la izquierda, que tiene una cierta influencia dentro de lo que es la clase trabajadora, que como acabamos de plantear, es la cuestión de un repliegue hacia un imperialismo concreto, ¿no? Eso, evidentemente, pues nos conduce al final a lo que conocimos a principios del siglo XX, es decir, en verdad, hacia unos enfrentamientos entre estados imperialistas por el reparto del mundo y por el reparto, evidentemente, económico, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que tratar de plantear cuál es la perspectiva que deben defender a día de hoy pues, los y las militantes que se consideran comunistas y revolucionarios. Es decir, en realidad hay que mantener una política claramente de independencia de clase con respecto a toda esa perspectiva. Si no, lo que está claro es hacia dónde vamos. Y eso hay que fijarse concretamente en la historia, ¿no? A día de hoy lo vemos. Aumento de rivalidades interimperialistas, aumento de agresión imperialista, aumento del rearme, y por lo tanto, pues la situación que nos aboca concretamente todas esas políticas es hacia lo que ya conocimos durante la Primera Guerra Mundial y donde claramente una tradición política como era la socialdemócrata, pues nos condujo precisamente al apoyo cada uno de su burguesía imperialista para al final pues, que hubiera una matanza y una carnicería entre clases obreras de diferentes países, ¿no? Eso fue la cuestión del chauvinismo, de los créditos de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tratar de plantear otra vía y de hacerlo que sea algo entendible. En realidad, el por qué hay una conexión tan directa entre el capitalismo y el imperialismo, ¿no? Lenin planteaba, por ejemplo, todo eso, ¿no? La cuestión del no repliegue hacia tu propia burguesía. Él decía concretamente, dentro del libro que yo recomiendo, lo he vuelto a leer esta última semana, ¿no? El imperialismo fase superior del capitalismo, y no por fetichismo de Lenin, sino por el trabajo real de investigación que él hacía en 1916 para tratar de demostrar precisamente todas esas cuestiones, una lectura muy pedagógica y donde habla de cosas que tienen la sensación de que está viviendo en la actualidad, ¿no? Y él decía concretamente, dice, un esclavista que tenga 300 esclavos, que se enfrenta de pronto a un esclavista que tiene a 200 esclavos, es decir, 100 menos, porque tenga 100 menos y se enfrenta al que tiene 300 para cogerle los que tiene, pues evidentemente la posición de los comunistas no tiene que ser apoyar al imperialismo más pequeñito, por así decirlo, o al que tiene menos esclavos, ¿no? Sino que hay que mantener evidentemente una política de independencia con respecto a toda esa gentuza, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía, ¿cómo intentamos hacer entender y ver que el capitalismo y el imperialismo y la guerra son causas, consecuencias inevitables, ¿no? Y eso lo primero es tratar de entender, en verdad, que la guerra y la agresión imperialista no se producen porque haya un loco que esté al frente de un país, y eso es lo que nos quieren un poco plantear también, ¿no? Es como si Trump fuese el loco que nos conduce al abismo, cuando en realidad todo eso responde evidentemente a unos intereses económicos que hacen que a día de hoy se apueste, por una parte de la burguesía concretamente, apueste por ese tipo de gobierno autoritario, ¿no? Y luego trataré de explicar un poco el porqué de todo eso, ¿no? No tiene nada que ver con la naturaleza humana, nos gusta meternos en guerra y matarnos, ni con ningún tipo de atentado a ningún archiduque en Sarajevo, ¿no? La realidad es diferente, ¿no? Y es que la cuestión de la guerra son el resultado, ¿no? de la lucha por el reparto del mundo, de la lucha por la defensa en realidad y el aumento de unos intereses económicos frente a otros, ¿no? Y no otra cosa. Porque en realidad al final el capitalismo es eso,
Es decir, que el capitalismo, cuando no hace falta haberse leído El Capital para entender que en verdad es la búsqueda del máximo beneficio por unos pocos y que en realidad esos pocos son los que detienen los medios de producción. Y en verdad, dentro de lo que nos demuestra la historia del siglo XX es que el desarrollo del capitalismo lo que hace es que los ricos se agrupen, que los capitalistas se vayan agrupando para ser cada vez más fuertes y de tener cada vez más riqueza y una concentración de la producción mayor. Los Amancio Ortega, los Botines, los Roy, los Del Pino, los Florentino Pérez, son los que precisamente buscan siempre ganar más, es decir, al final explotar más en sus países, evidentemente, concentrando toda esa producción entre pequeñas manos, ¿no? Y al final lo que vemos al día a día es esos grandes capitalistas cómo se comen a esos pequeños capitalistas, ¿no? Y eso es lo que eso se puede llevar a cabo, esa concentración en pequeñas manos, y desde el inicio del siglo XX es lo que ha ido sucediendo con la conformación de monopolios. Es decir, en verdad, por parte de los grandes que se hacen cada vez más grandes. Se unifican, se fusionan, para controlar, en verdad, entre un puñado de empresas, toda una serie de sectores enteros, de sectores nuevos también, y esos son los famosos cárteles y los famosos trusts, ¿no? Es decir, que empiezan dominando un sector y al final el objetivo es tratar de extenderse y de llegar a otros sectores combinados en función de... y eso lo vemos con acción a nosotros en nuestra realidad a nivel sindical. Es decir, una empresa que supuestamente es de infraestructura y trata de llegar con otra empresa importantísima del Estado español, como puede ser Ferrovial, a controlar todo lo que tiene que ver con el tema de la infraestructura y al mismo tiempo se va combinando hacia otros sectores, pues, por ejemplo, a día de hoy son subcontratas que contratan hasta trabajadoras camareras de piso dentro de la hostelería, ¿no? El Florentino Pérez también con otra empresa importantísima, ACS, ¿no? De infraestructura y, sin embargo, también se deriva hacia CLECE con limpieza y otro tipo de cosas. Pero lo que hay que tratar de entender es que, en realidad, lo que hay detrás de toda esa lógica de esas empresas que se empiezan a fusionar, que empiezan concretamente a asociarse, es para dominar una rama productiva y, por lo tanto, controlar todos sus aspectos. Es decir, en realidad, a partir de ahí puede imponer pues, lo que produce, puede imponer los precios, puede imponer inclusive los propios mercados, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido a raíz pues eso, del desarrollo del capitalismo y de las fuerzas productivas al inicio del siglo XX, y eso es lo que ha conllevado una concentración de capital tan fuerte que llega un momento concretamente en que los mercados se hacen pequeños y, por lo tanto, todos esos trusts, toda esa combinación de grandes empresarios, grandes capitalistas que lo controlan absolutamente todo, pues al final se tienen que enfrentar también entre sí y a nivel internacional, ¿no? Y al final lo que hay concretamente es que el mercado se le ha quedado muy pequeño, y entonces es una carrera para invertir, en verdad, en todas las partes del mundo subdesarrollado, ¿no? Y eso es la cuestión, en verdad, del acceso a todo que plantea Trump con la cuestión de Venezuela, y eso es la cuestión de la colonización que ha habido durante el siglo XX y demás. Y cuando todo eso, por su lado también, lo que son los bancos van haciendo lo mismo, se van asociando, van fusionándose y van creando también unos monopolios, y aparece entonces lo que es la cuestión del capital financiero, pues evidentemente al final lo que acabas teniendo es de nuevo unas fusiones y unos lazos que se van estrechando cada vez mayores entre todos esos monopolios bancarios, que ya no son simples intermediarios, sino que ya a partir de ahí ellos mismos deciden también y tienen algo que ver con la cuestión del mercado, porque en verdad también mantienen una relación directa con esos trusts industriales, y esa fusión precisamente con la industria hace que al final pues el choque sea inevitable. Lo que decía Lenin, ¿no? Cuando hablaba de que la guerra es la continuación de la guerra económica, ¿no? Pero por medios militares. Y para esos medios militares pues se necesita evidentemente que quien pueda librar esa lucha ya a nivel militar es imposible, sin contar evidentemente con esos estados nacionales y su ejército, ¿no? Y eso Lenin lo explica, yo me quedé, lo había leído hace mucho tiempo y me quedé un poco asombrado. Te habla de manera, pero con datos, con nombre y apellido, de precisamente esas puertas giratorias que luego se han vuelto a hablar aquí y son tan evidentes, ¿no? Cuando ve a políticos que al final acaban metidos dentro de lo que son los consejos de administración de las grandes multinacionales, cómo en realidad pues empieza a encajar todo, una relación muy directa entre lo que es, por un lado, esos grandes monopolios industriales, esos grandes monopolios financieros y, evidentemente, esos estados
esos estados nacionales, ¿no? Que son los que al final pues, nos conducen inevitablemente, pues porque el mercado es finito, no es infinito precisamente, y por lo tanto hay una necesidad en un momento dado pues para albergar nuevos mercados, evidentemente, pues conquistarlos a otros capitalistas inclusive y enfrentarse entre estados nacionales, ¿no? Y con eso terminaré. Es decir, que en realidad, cuanto más envejece el capitalismo, más nos vamos a encontrar con unos mercados saturados. Los capitalistas estarán cada vez más tensos y los dirigentes políticos de la burguesía, evidentemente, más agresivos y dispuestos, en verdad, a todo para saciar su sed de dominación, ¿no? Y ahí entonces, pues, la perspectiva es la guerra. Y para que se pueda dar esa guerra, no es solo la cuestión de aumentar los gastos militares, no es solo la cuestión del rearme, hablará luego Antonio de la cuestión también del servicio militar, cómo se va, ¿no?, instaurando de nuevo en algunos países y demás, sino es también, y sobre todo también controlar, reprimir y hacer tragar inclusive a la clase trabajadora, es decir, a la mayoría de la sociedad, pues que el enemigo es el país vecino. Y ahí está de nuevo el debate del chauvinismo. Y cuando empieza a coger todas esas piezas, es que es lo que estamos viviendo a día de hoy. Es el escenario en el que nos encontramos, ¿no? Y entender precisamente que todo eso, el rearme, las tensiones imperialistas, el chauvinismo, los gobiernos autoritarios, que están ahí puestos en realidad para responder a unas necesidades de la propia burguesía a día de hoy, que es que cuando empiece a haber todas esas tensiones cada vez mayores, evidentemente la clase trabajadora también se menea. Y poder controlarla, la búsqueda de esos beneficios, ¿no?, esa concentración cada vez mayor de capital y de producción, esas fusiones con el capital financiero, pues es el periodo actual y eso sabemos hacia dónde nos conduce, ¿no? Así que la única forma coherente de tratar de dar una respuesta a día de hoy a lo que es de manera internacionalista la lucha en contra del imperialismo, de la guerra y de todos sus efectos es la lucha contra, en verdad, el sistema capitalista, ¿no? Termino simplemente con una cita de Bertolt Brecht, ¿no?, que decía: mientras solo podamos seguir viviendo mediante la búsqueda del negocio, mientras sigamos diciendo tú o yo en lugar de tú y yo, mientras se siga tratando no de progresar, sino de adelantar a los demás, mientras todo eso ocurra, habrá guerra. Mientras el capitalismo exista, por tanto, la guerra existirá. Gracias. Gracias y bueno, damos paso directamente al compañero Antonio que va a seguir. ¿Lo tiene? Vale, pues vaya, el desarrollo que hemos hecho en esta primera parte realmente es esencial, ¿no?, para aquellas quienes nos ponemos la tarea de comprender, pero también de transformar el mundo. Es esencial también en el sentido de entender concretamente esta ofensiva imperialista, ¿no? Mencionaba Rubén que, porque hay un empeño mediático realmente, ¿no?, en hacernos creer de alguna manera que esto es por una locura de Trump, en fin, una maldad, ¿no?, de las cabezas más visibles que pueda haber del imperialismo, pero lejos de eso, aunque Trump sea un personaje peculiar, responde realmente a las funciones, a las posiciones que tienen estas cabezas visibles, como es Trump, dentro del sistema capitalista, de un sistema donde actualmente las potencias que están en crisis pues tienden a expandirse, a hacerse con nuevos mercados y en concreto Estados Unidos, ahora como potencia, pero potencia en declive, que tiene un gran competidor ahora mismo en el mercado como es China, reproduce una política exterior agresiva, como la que estamos viendo en Venezuela, en Oriente Medio, en casi todo el mundo, pero también presenta contradicciones internas, ¿no? Estas contradicciones del propio imperialismo estadounidense a nivel interno se repercute también en represión a las movilizaciones que están habiendo contra precisamente esa agresión imperialista que hubo en Venezuela, pero también ahora lo que estamos viendo del ICE, ¿no?, ¿verdad? Esa política migratoria racista que realmente está llegando ya al límite de lo que consideramos a día de hoy democracias burguesas, donde ya directamente les da igual esconder lo que se pueden considerar perfectamente ejecuciones públicas que hubieron a manifestantes o a personas racializadas, ¿no? Todo esto acompañado de movimientos en clave racista como el movimiento MAGA, que en Make America Great Again, que de verdad está conformando una nueva forma de Estado autoritario en Estados Unidos, ¿no? En todo este escenario interimperialista,
Estados Unidos debe imponerse, ¿no? Y debe imponerse como dominio financiero, dominio militar, y para eso necesita, de alguna manera, definir los marcos comerciales que le permitan precisamente establecerse en esos términos. Lo hace mediante aranceles, que hemos ido viendo hace unos meses con más o menos éxito. Lo hace mediante bloqueos. Estamos viendo ahora recientemente en Cuba un bloqueo que realmente lleva ya casi 70 años. Una asfixia donde ahora precisamente el asedio petrolero y el bloqueo comercial está llevando a apagones en la isla, cierre de colegios, y todo esto sumado a un deterioro de la red de generación eléctrica en la isla, que está llevando de verdad incluso a dificultades para presentar servicios básicos de salud, ¿no? Y que estamos aconteciendo una verdadera asfixia en directo que está induciendo a la miseria a la isla, y donde Marco Rubio, el secretario de Estado de ahora mismo de Estados Unidos, un gusano de ascendencia cubana, pues tiene de verdad bastantes pretensiones, ¿no? Dentro de lo que puede ser una futura administración colonial como la que está viendo ahora en Venezuela. Todo esto, precisamente ayer salió Marco Rubio diciendo unas declaraciones como que el viejo orden, el viejo mundo está desapareciendo, ¿no? Un poco nos recuerda a lo que decía Gramsci de el viejo mundo si tarda en desaparecer. Y realmente con estas declaraciones los propios capitalistas tienen que admitir hechos particulares que son difíciles de controvertir dentro de la economía capitalista, ¿no? El mismo Donald Trump, que decía ya abiertamente que esta agresión imperialista la hace en clave de hacerse con nuevos mercados y de mencionar la palabra petróleo, creo que lo hacía casi 30 veces en el discurso que daba cuando el secuestro de Maduro y de Cilia Flores, ¿no? Estas agresiones militares realmente no es nada nuevo, ¿no? Dentro de la historia de Estados Unidos. Realmente es difícil de comprender la propia existencia de Estados Unidos sin agresiones militares desde sus orígenes, pero hay factores, ¿no? Como hemos ido desarrollando en la primera parte, que condicionan realmente esta nueva fase, esta nueva ofensiva de Estados Unidos, que condicionan los movimientos que están teniendo, ¿no? Uno de ellos, importante, es la escasez de petróleo que está teniendo ahora mismo Estados Unidos y que tiene un peso, ¿no? La crisis energética que no solo atraviesa Estados Unidos, sino a nivel global, donde Estados Unidos es verdad que sigue siendo el principal productor de petróleo, produce 13 millones de barriles diarios, pero también es el principal consumidor de estos barriles y consume 21 millones de barriles diarios. Esto lo sitúa en que por lo menos 8 millones de barriles tiene que importarlo. Con toda la escasez que está habiendo a día de hoy, le lleva a tener que operar dentro de estos marcos imperialistas, ¿no? De hecho, en septiembre del año pasado, en septiembre de 2025, la Agencia Internacional de Energía, un órgano nada sospechoso de ser bolchevique, de hecho surgió después de la guerra de la guerra del Yom Kippur y de la crisis del petróleo del 73, que decía que, bueno, lo vaticinaba dentro de unos límites del mercado optimistas, ¿no? Como que va a haber más demanda de petróleo y demás, pero que sí o sí también tenía que reconocer hechos que son imposibles de controvertir, como que es que llevamos 30 o 40 años donde se consume más petróleo del que se está produciendo. Eso sitúa de verdad a Estados Unidos con unos intereses particulares dentro de la ofensiva a Venezuela, ¿no? Y concretamente en Venezuela se encuentra con una situación en la que compite por áreas de influencia con otras potencias, dentro de un escenario interimperialista que compite concretamente con China. En 2018, Maduro anunció que iba a empezar a comerciar petróleo en yuanes, en la moneda china, en la divisa china, ¿no? Y ahora en 2026 se ha acontecido este secuestro, ¿no? Y esta agresión imperialista a Venezuela, pero que no es nada nuevo si tenemos en cuenta que en el 2000 Saddam Hussein también anunció que iba a empezar a comerciar petróleo en otras monedas, entre ellas el euro. En 2003 se invadió Irak, donde de hecho participó el Estado español, ¿no? Estado español, Reino Unido, Estados Unidos. Lo mismo pasó en 2009 cuando Gaddafi también planteó que se iba a empezar a comerciar petróleo con una divisa africana, el dinar, ¿no? Fuera de los límites que imponía el dólar, porque esto el problema es que desmorona
todas las operaciones que se hace bajo los famosos petrodólares, ¿no? Y que bien beneficia a Estados Unidos. Esto fue en 2009 y en 2011 la OTAN se llevó por delante esta propuesta y a Gaddafi con ella. Todo esto evidencia que de ninguna manera es de interés de Estados Unidos operar, y menos operar con petróleo, fuera de los circuitos que establece el dólar y que se beneficia realmente de ello en términos sobre todo de deuda de estos países que comercian con el dólar, ¿no? Pero es verdad que después de esta agresión, ¿no? Y de reparto de fuerza más o menos claro, reparto de fuerza que de hecho es casi evidente con la pasividad, ¿no? Que hemos ido exponiendo que tienen China y Rusia cuando en teoría eran aliados, ¿no? Socios de Venezuela, y que ahora mismo no tienen ningún tipo de actividad militar en defensa de Venezuela ni de Cuba. Todo esto se puede incluso entender más sabiendo que el día de antes del secuestro de Maduro y Ciela Flores, el 2 de enero, hubo unos enviados especiales del gobierno de China en Caracas, en Venezuela, y parece ser que apunta también a que en el momento del secuestro de Maduro, Delcy Rodríguez, la sucesora de Maduro, estaba en Moscú. Todo esto acompañado también de un acuerdo favorable a Rusia, ¿no? de paz de Ucrania y demás, donde de hecho no se ha tenido en cuenta para nada la Unión Europea, ¿no? Más la posición esta de potencia secundaria que tiene en todo este escenario. Y con Taiwán igual, una balanza favorable parece ser a China, ¿no? En este reparto de fuerzas que estamos diciendo. Pero además del petróleo, en esta crisis energética, ¿no? Que como digo atraviesa, tiene un peso en estos movimientos imperialistas, se imponen otros materiales, ¿no? Otros materiales dentro de lo que es inevitable para los capitalistas, que es tener que transicionar sí o sí a un modo de producción, un modo energético ajeno al petróleo, como hace el capitalismo bajo la forma de capitalismo verde, ¿no? Tratando de producir tecnologías renovables y demás, pues tiene que también buscar tierras raras, minerales críticos o litio, y esto sitúa en el centro otros territorios como es concretamente Groenlandia. Groenlandia, que no olvidemos que es una colonia danesa, ¿vale? Es territorio de la Unión Europea, está ahora en el centro de todos los movimientos imperialistas que estamos viendo, ¿no? Y es que, por una parte, tanto las necesidades energéticas que se están viendo como el deshielo, Nature, la revista Nature, publicaba que Groenlandia pierde 30 millones de toneladas de hielo a la hora. O sea, para que nos hagamos una idea de la cantidad de hielo que está aconteciéndose con el calentamiento global, y que esto realmente no es para menos porque está condicionando que se creen nuevas rutas comerciales en todo el Ártico. De hecho, dentro de estas áreas de influencia que planteábamos con Venezuela, en el Ártico, Rusia y China también tienen un interés realmente estratégico, donde estamos viendo ahora a Rusia fortaleciendo todas las costas del Ártico, sus costas, que sí que pertenecen al Ártico, y China, en documentos oficiales, se autodefinía hace poco como un país, un estado cercano al Ártico, cuando eso no lo ha hecho nunca, y ahora de repente pues tiene unos intereses concretos, ¿no? En todo este reparto, ¿no? de fuerza que estamos viendo, ¿qué papel tiene la Unión Europea, ¿no? Hemos dicho que Groenlandia es una colonia danesa, es territorio ahora mismo de la Unión Europea, y realmente los estados europeos, conservadores, progresistas, se están viendo verdaderamente impotentes y sin ni siquiera una cohesión política, como si tienen otros bloques imperialistas, ¿no? La OTAN, es verdad que después de los últimos movimientos, ¿no? Y de las distintas posiciones que ha habido dentro de Europa, desde Mark Rutte, ¿no? Que es el secretario general de la OTAN, posicionándose directamente con Estados Unidos, diciendo que si queremos una OTAN fuera de Estados Unidos, que sigamos soñando, hasta los gobiernos más conservadores, ¿no? Como puede ser Meloni, el de Orbán, diciendo que había que reforzar la OTAN, pero, como digo, conservadores y progresistas que de manera infantil, de manera impotente realmente, que solo son capaces de hablar de la legalidad internacional, una legalidad internacional totalmente deslegitimada, si no lo estaba ya antes, después del genocidio en Palestina, qué validez tiene ahora mismo y qué credibilidad, unos marcos institucionales a nivel internacional, ¿no? En los marcos como puede ser las Naciones Unidas, la ONU, que realmente funciona
para, de alguna manera, dar, de hecho, un marco jurídico a las agresiones militares que se dan y a los movimientos imperialistas y que hoy en día no tienen ninguna validez ni ninguna legitimidad. Pero, sin embargo, los representantes políticos, la pata izquierda de estos intereses imperialistas, se empeñan una y otra vez en apelar a una legalidad internacional, pero que realmente lo que hacen es demostrar la impotencia que tienen para plantear ni siquiera cualquier otra alternativa, ¿no? En todo este escenario, lo que plantean las distintas fuerzas europeas es un rearme, un auténtico rearme bajo lo que llaman autonomía estratégica y, en fin, en clave siempre, de hecho, militar, ¿no? En clave militar, que va a seguir siendo dependiente de Estados Unidos y de la industria armamentística de Estados Unidos, pero hablan de autonomía estratégica, ¿no? A nivel propagandístico, como hemos dicho, y vemos a Macron en la cumbre de Davos con una gafa a modo Top Gun, hablando de que hay que responder con contundencia a China, a Rusia, pero ahora también, ante la evidencia, a Estados Unidos, y que esto se integra en un fomento realmente del chauvinismo a nivel europeo, un nacionalismo en clave europea que bajo la excusa, ¿no?, de la defensa contra Rusia, contra China y contra Estados Unidos, lo que hace realmente es plantear una defensa del área económica de Europa, de los intereses del mercado favorable a Europa, ¿no? Todo esto repercute a nivel material en un fomento de los servicios militares, ¿no? Lo poníamos en el último número que sacamos del combate, del boletín juvenil que tenemos, cómo se está viendo una verdadera tendencia en toda Europa de instauración de distintas formas de reclutamiento castrense, pero que incluso en el debate político se está viendo, ¿no? Y ya más de una decena de países están retomando alguna forma de servicio militar, o por lo menos, como digo en el debate, ya sea Croacia, Bélgica o Francia. No solo eso, también estamos viendo un despliegue de adoctrinamiento incluso en los centros educativos, donde militares van directamente a hablar de los bienes de Europa en clave totalmente nacionalista y aprovechándose también de la falta de perspectiva de futuro de la juventud para precisamente darnos la alternativa de mandarnos a una trinchera a Polonia a defender unos intereses que nada tienen que ver con los nuestros. Frente a este chauvinismo, que lo que estamos viendo es que lo que únicamente hacen es desplazar lo que debería ser una lucha de clase a una lucha por la patria, plantear que el enemigo también está en casa. Más allá de estos amagos de autonomía, de rearme, de enclave de defensa propia, ahora mismo, de hecho, la burguesía europea, la burguesía española, está mucho más preocupada por qué trozo de pastel consigue en Venezuela, también en Oriente Medio, que de realmente defender ni siquiera sus propios intereses. Véase, lo mencionaba Rubén, ¿no? Eni, la petrolera en Italia, la petrolera francesa que es Maurel et Prom, o Repsol, que están solicitando ya licencias para beneficiarse del nuevo esquema financiero de la administración colonial que va a suponer ahora Venezuela. De hecho, hace una semana, Delcy Rodríguez, ¿no?, la sucesora de Maduro, ya se reunió con la petrolera francesa y con Repsol para garantizar básicamente que formen parte de este nuevo esquema empresarial. Por si había alguna duda, de hecho, ¿no?, de si el chavismo era ajeno a este rentismo petrolero, cuando siempre desde sus inicios, ¿no?, mucho antes del secuestro de Maduro, ya ha estado dependiente a los ciclos extractivistas y el precio del petróleo, que es lo que ha determinado el Estado moderno venezolano tal y como lo conocemos hoy. Repsol no entra ahora por primera vez en Venezuela. Repsol lleva operando en el país caribeño desde 1993. Y por mencionar dentro de los carroñeros, ¿no?, que está viéndose dentro de la burguesía española, en la reunión que hizo Trump con los distintos dirigentes de las petroleras, representante de Repsol, el CEO de Repsol, Imaz, que también fue el dirigente del PNV, se mostraba en una actitud totalmente servil. Tendréis seguramente en la mente las imágenes, de hablar, de directamente dar las gracias por abrir las puertas de Venezuela, que ellos estarían allí para triplicar la producción de petróleo, en una lamida histórica devota al capital estadounidense. Pero no solo eso, también esos beneficios que va a tener la
todas las operaciones petroleras de la nueva administración colonial se van a administrar a través de distintos bancos que también van a formar parte ya directamente del esquema financiero que va a haber en Venezuela, ¿no? Entre estos bancos entra Provincial, que Provincial es la filial de BBVA. El mismo Carlos Torres, en la cumbre de Davos, lo decía también, ¿no? Que la agresión imperialista, hablando sobre, no lo llamaba así evidentemente, pero hablando del ataque de Venezuela, él decía directamente que eso habría una ventana de oportunidad para todo el mercado. En fin, podríamos hablar de cómo las distintas franjas de la burguesía española y europea tienen de verdad una activa operación militar y de intereses colonialistas directamente, de expolio en Venezuela, cómo actualiza realmente la continuidad del imperialismo español con todo este entramado empresarial. En fin, podría, como digo, por tiempo voy a avanzar, en una lista, en fin, de empresarios de la oposición venezolana que también participa de esto, o de magnates europeos, pero en fin, que seguramente irán apareciendo, si no aparecen ya, en la lista de Epstein, que está siendo un verdadero catálogo de todos estos capitalistas de nuestra era. Como digo, este complejo empresarial tiene un papel concreto, ¿no? En la nueva forma que va a adoptar el imperialismo estadounidense, pero que se deben también a sus representantes políticos, ¿no? Ya lo empezábamos a comenzar en la primera parte, los intereses que tienen las distintas fuerzas parlamentarias, qué posición tienen dentro de esto, porque son realmente los que posibilitan este expolio, de este mercado que se abre a base de bombazo y que luego ellos, como digo, se encargan de darle un marco jurídico, de darle legalidad. El propio gobierno del Estado español se ha posicionado con esto. Pedro Sánchez decía que mostraba máximo respeto a la actividad que estaba teniendo Repsol y a sus criterios empresariales. Álvarez, el ministro de Exterior, decía que respetaba también totalmente la autonomía empresarial de Repsol en Venezuela. Y Sumar y Podemos, lo que hemos ido ya comentando, que se reducen de manera lamentable únicamente a hablar de la legalidad internacional, que como ya he dicho, no tiene ninguna legitimidad hoy en día. Esto se refuerza también con el posicionamiento que tienen los socios del gobierno, ¿no? PNV o Junts, que tienen lubricadas puertas giratorias en toda esta empresa, ¿no? Pues lo que hemos dicho, que ya escribía Lenin hace 100 años, tiene una vigencia total y que explica realmente la relación estrecha que hay entre el poder político y el entramado empresarial que conforma el capital, en este caso, español. En fin, y luego, dentro de los sectores conservadores, se demuestra una verdadera desorientación, pero que muy influida también por las posiciones de la oposición venezolana. La Fundación FAES de Aznar se ha mostrado distante al optimismo con el que el PP ha celebrado la agresión imperialista y de hecho ni PP ni Vox están criticando de ninguna manera a Trump en todo esto, cuando directamente han amenazado territorio europeo como es Groenlandia, ¿no? Sí lo hacen, de hecho, su socio europeo, como he dicho, Meloni y demás. En cualquier caso, aunque esta posición no sea clara, lo que sí van a hacer en última instancia es defender los beneficios empresariales de toda esta nueva administración y ni ellos ni el gobierno más progresista de la historia no es que no critiquen esta agresión por imposibilidad jurídica o por un error simplemente, sino porque comprenden realmente la importancia, el papel histórico que tiene en toda esta empresa, todo este modelo empresarial en el colonialismo, en el modelo extractivista que sustenta al Estado español, ¿no? Ya por cerrar, por esto mismo, por todo lo que estamos comentando, la solidaridad internacionalista que planteamos, ya sea con el pueblo venezolano, pero también con el pueblo palestino, con el pueblo cubano, no lo hacemos en abstracto. Precisamente esto lo desarrollamos para plantear que debemos enfrentarnos a la burguesía de nuestros propios territorios, que son, al fin y al cabo, quienes poseen los medios de producción aquí en nuestro territorio, que explotan aquí, que expolian aquí, pero que también participan de la explotación de las personas y de los recursos en estos
países, ¿no? Entonces, por su forma, por donde actuamos, no por su contenido, porque por nuestros objetivos finales, que es el internacionalismo, la revolución mundial, debemos de ajustar realmente cuentas con la burguesía de nuestro territorio, porque el enemigo realmente también está en casa. Y esto no lo debemos hacer bajo fórmulas de diálogo, ¿no? Como propone Díaz-Canel, el presidente de Cuba, o de legalidad internacional, como se empeñan en hacernos creer que es lo que falta, ¿no? Desde las fuerzas progresistas, sino que esto lo debemos hacer desde nuestras herramientas de clase. Realmente en todo esto, las huelgas que están habiendo, por ejemplo, en Italia, directamente contra la política de rearme, contra todo el militarismo que está llevando el gobierno de Meloni, marcan el camino en este sentido. O los estibadores del Mediterráneo, que el pasado 6 de febrero en Grecia, Turquía, Marruecos, en Italia, en Euskal Herria, llamaron a no transportar armas y a no participar del tránsito de armas a Israel. Cuando hablo de recurrir a nuestras herramientas de clase, también hablo de construir herramientas de clase como son organizaciones políticas que planteen realmente que para acabar con toda esta miseria, con todo este movimiento imperialista, no hay otra manera que acabar con el capitalismo, como veníamos diciendo al principio. Esto solo lo vamos a poder hacer mediante nuestras herramientas de clase, que son las huelgas, eso es la autoorganización de los trabajadores y las trabajadoras, con independencia de clase y de esa burguesía que van a seguir apelando a la defensa de sus propios intereses, pero que nada tienen que ver con los nuestros, y que frente a todas estas guerras, frente a las ocupaciones de territorios que solo buscan su beneficio, y frente a los políticos que realmente posibilitan que esto se dé, las movilizaciones y todas nuestras herramientas de clase son ahora mismo nuestra única arma. Muchas gracias.